Entonces vamos a acotar el primer ángulo, ¿sí? Aquí debería ser 70, ¿verdad? ¿Y aquí cuánto debería ser? 71. Ahora sí, ¿no? Entonces sí lo está realizando en esa solución posible. Creo que esto también me hace entender que el primero que yo ingresé fue un ángulo pequeño, ¿no? O sea, yo quería que el punto se cree por aquí, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces aquí le ingresé un ángulo pequeño y el otro le ingresé, creo, aún más pequeño, ¿no? Entonces no iba a ser posible. Entonces vamos a tratar de lograr esto, ¿ya? Entonces vamos a crear un quinto punto aquí. A ver, vamos a ver cómo sería. Vamos a intentarlo, a ver. A ver, entonces vamos aquí nuevamente, ¿sí? Punto 1, 2, 3. Y del primero, como sé que no es un ángulo ya recto, entonces es un ángulo pequeño, pongámosle 70. Otra vez. Pero toda esta abertura, porque ahora me está pidiendo el ángulo entre el primer y el tercer punto, pues tiene que ser menor a 180. Por lo tanto, podemos ponerle 140, quizás, ¿no? Sí. Y me dice que la solución no es posible. Vamos a ver nuevamente. A ver. 70. 120. Tampoco, ¿no? No es posible, te dice. Primer punto, segundo punto, tercer punto. A ver, aquí cuánto podría ser. Coloquémosle a ver 55. Y el otro podría ser quizás 162, 165. ¿No? A ver, vamos a verificar qué números podrían ser, ¿ya? O si no, aquí ya como último recurso vamos a acotar esto de aquí, ¿no? Con este de aquí. Ahora vamos a ver. Debería resultar, ¿no? Primero, segundo, tercero. Ya está. Y luego 66, 131. No, no, te dice que la solución no es posible. A ver, vamos a revisar esto. ¿Por qué? Aquí había un detalle importante que estamos pasando por alto. Y ocurre que el programa, al igual que cuando se trabaja en campo, con el tema de topografía, siempre es recomendable que el equipo se gire en sentido horario. ¿Sí? Por ejemplo, mira, a ver. En este punto anterior que teníamos, ¿sí? Recordarás que al inicio a este punto le colocamos la medida de 70 grados y luego 71, ¿sí? Pero esas dos medidas han iniciado desde vértice 1, es decir, primero del 1 al 2 y luego del 2 hacia el 3. Pero, te das cuenta, aquí está girando en sentido horario, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta de que el equipo, bueno, perdón, el software gira en sentido horario, vamos a ver cómo es que se generaría el punto de aquí. Bien, entonces para esto vamos a acotar nuevamente este lado, ¿sí? Y ahí tengo 64. Bien. Entonces, si yo quiero que el punto se genere aquí, entonces, ¿cuál sería el orden correcto para los puntos? ¿Sería de arriba, abajo y luego a la derecha? ¿O sería que los puntos también los elija en sentido horario? Sería entonces de aquí a este lado y luego a este, teniendo como resultado esto. Mira, vamos aquí para punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Y cuánto es el ángulo para el punto 1? Vamos a ponerle 64, ¿ya?
y luego del punto 1 hacia el 3, ¿cuánto es? Es el ángulo total. Vamos a ponerle 132. Listo. Ahora me pregunta el nombre del punto. Vamos a ponerle nuevamente Resec 2. Descripción RSC, como ya hemos puesto anteriormente. Y elevación 20. Uy, mucho. Ahí está. Bueno, y ahí está el punto. ¿Por qué me salió a un lado? Porque recuerda que le pusimos ángulo 60. O sea, no pusimos el ángulo exacto de aquí. Y en cuanto al otro ángulo completo, tampoco le pusimos 131, ¿no? Yo le puse 132, si no me equivoco. Por eso es que me ha dado el resultado a un lado, ¿no? Sí, entonces, si es que yo quiero que esto salga de manera correcta, entonces siempre hay que mantener el sentido horario. Pero, ¿qué pasó entonces en el caso anterior? En el caso anterior que vimos bueno, de este punto de aquí. Entonces, como yo elegí primer punto luego este y luego este, y recuerda que el equipo o que el punto va a girar en sentido horario, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que primero va a iniciar en este punto y de ahí va a girar en sentido horario. Luego toma este primero y gira en sentido sentido horario también, logrando que este punto se ubique aquí. O si no, a ver, veamos otro ejemplo. Picamos aquí, luego abajo y luego aquí. Entonces, si ese es el sentido que yo he elegido, que es un sentido antihorario, entonces el punto sí o sí ubicarse aquí afuera. ¿Para qué? Para que de esta ubicación vise al primero y gire en sentido horario al segundo punto. Y de aquí otra vez vise al primero y gire en sentido horario al segundo. A ver, si yo quiero que el punto esté por aquí, entonces yo podría estimar que el ángulo pequeño hasta aquí, este ángulo podría ser quizás 60 grados, 50, ¿no? Podría serlo mucho. Y hasta el otro quizás podría llegar hasta 90, ¿no? Un ángulo pequeño. Entonces vamos a ingresar eso, ¿ya? Entonces primero pongámosle 50 y el otro 90. Me dice que la solución no es posible. A ver, otra vez. Un punto ahí, punto ahí, punto ahí. Bien. Entonces el primero me dice, vamos a ponerle 60. Si giro 60, no va a ser posible. Pero si giro 60 de ahí, entonces vamos a ponerle, a ver, 100. No es esta solución posible. A ver, vamos a verificar, a ver. Vamos a crear mejor aquí una polilínea. Aquí, y luego aquí, y luego de aquí hacia aquí, y vamos a ver. Vamos a ver qué sentido me está brindando. Ya, muy bien. Entonces, otra vez. Sí. 2, 3, listo. Primer ángulo 31 y segundo ángulo 52. Ahora sí, parece que ingresé valores muy grandes, me parece. Luego, nombre vamos a ponerle Resec, ¿no? ¿Cómo lo estamos poniendo? Ya está. RSC 100. Ya está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí me creo el punto en este. Me parece que en su momento ingresé un ángulo muy grande. Por eso es que no fue posible realizar o no existía una solución viable, ¿no? Este es un ejemplo de cómo es lo que se hace también en campo. Si yo quiero estacionarme con el método de trisección,
Entonces tengo que visar un punto, luego al otro, luego al tercero, ángulos, ¿no? También existe esa modalidad, orientarse mediante ángulos. Bien, entonces, este método es muy similar a eso. Te sugiero practicarlo, ¿sí? Ingresar diferentes valores para que te quede claro, ¿ya? Porque quizás se te ha hecho complicado debido a los 4 puntos que hemos creado y todo lo demás. Aquí también una aclaración importante respecto al primer punto. Este me ha resultado aquí porque es una línea completamente alineada entre 2 puntos, ¿no? Pero tengamos en cuenta de que una estación justamente en este punto va a ser casi imposible, ¿no? Que justamente haya 2 puntos y tú te ubicas en el medio y que los ángulos sean 90. Este es un ejemplo muy perfecto, muy ideal, ¿no? Porque es imposible que ocurra. Por eso es que lo más común es los casos que hemos visto de afuera. Por ejemplo, para este de aquí, recuerda por favor elegir en este sentido de aquí, ¿no? De este punto, izquierda y ahí. Para que ese punto, cuando se estacione por aquí arriba, gire a la derecha y vise, ¿no? O gire en sentido horario para el segundo y sentido horario para el tercero. Y aquí igual, ¿no? Viso de aquí, aquí y aquí. Entonces la única solución sería aquí afuera. Viso al primero, giro en sentido horario al segundo y en sentido horario al tercero. Logrando esto. ¿Ves? Y claro, ¿no? Aquí recuerda que el vértice o el punto no coincide con este vértice porque yo puse ángulos enteros. No he puesto con los minutos y segundos, lo cual me hubiese dado un resultado perfecto en ese punto. Bien. Entonces, como te comentaba, te recomiendo bastante que lo practiques, ya que es una herramienta algo complicada. ¿Sí? Pero lo más común es compararlo con la estación total, que es en campo. Y eso es algo muy similar a lo que se ve aquí. Algo muy similar. Bien. Veamos la siguiente herramienta, que es la de estación y offset. Bien. Para eso entonces vamos a crear una polilínea, ¿sí? Pero aquí lo más importante es definir cuál es el punto de inicio y cuál es el punto final de la polilínea que yo estoy creando ahora. A ver, mira, vamos a picar aquí clic y quiero que el segundo punto sea sea el de aquí, ¿no? Pero vamos a ponerle una dimensión establecida. Vamos a ponerle 115 de longitud y el ángulo que sea 45 grados, 0 minutos y 0 segundos, así, ¿ya? Enter y ahí terminamos, damos escape y ahí tenemos nuestra polilínea. Podemos comprobar su medida digitando DAL para poder dimensionar esto. Clic ahí, o si no, también sería bueno acotar el ángulo, ¿no? Creo una polilínea del inicio con F8, creo una línea horizontal y aquí escribo el comando DAN, así nuevamente, y aquí clic aquí y ahí tengo el ángulo de 45. Bien, solamente es para confirmar esto de las medidas, ¿ya? No es que tengas que hacerlo necesariamente. Si tú no lo acotas así los ángulos y distancias, no hay ningún problema. Basta que tú hayas puesto los datos de manera correcta para poder usar esta herramienta. Bien, bien. Una vez definido eso, como te comentaba, en esta polilínea, como de acuerdo a la forma en la que yo he creado, este punto de aquí es, digamos, el inicio, ¿verdad? Y este punto de aquí que es el final. Se podría entender así, inicio y final. Bien, ¿y por qué es importante entender esto? Porque en base al inicio y el final, yo puedo definir cuál es la derecha e izquierda de esta línea.
¿Cómo así? Bueno, déjame explicarte.